¿Listo? Mucho, mucho antes de que existiera Venezuela, antes de las fronteras, los mapas, los nombres, antes de las carreteras, antes de que esta tierra fuera llamada como hoy la conocemos, era un territorio de muchas, de cientos de voces distintas, cruzándose entre ríos, montañas, sabanas y selvas, nombrando el mundo de formas que hoy apenas podemos imaginar. Aunque con el paso del tiempo muchas de esas voces se han ido apagando, otras, como el guarao, sobreviven hasta hoy. Y en medio de todo ese universo de voces existe una historia que muy pocas personas conocen. Una película venezolana única donde escucharás el idioma guarao como muy pocas veces se ha mostrado. Quédate, porque en este video vamos a escuchar voces, vamos a escuchar cantos y vamos a entrar en un mundo sonoro que durante mucho tiempo ha estado en silencio para muchos de nosotros. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na. Guanera-nera-nera, guanera-nera-nera-ne. Lo Sabroso del Saber es un programa optimista sobre cómo usar la antropología, la historia y la educación para imaginar y construir un futuro mejor. Hacemos este programa porque creemos que cuando las personas comprenden mejor su pasado e imaginan un futuro más esperanzador, también ayudan a construirlo. Cada episodio está elaborado con sensibilidad, una investigación rigurosa y una profunda curiosidad por las historias que nos unen. Por eso queremos invitarte a hacerte miembro del canal y formar parte activa de esta comunidad de aprendizaje. Puedes sumarte a la comunidad desde solo $2,99 y ser parte de esta aventura de conocimiento compartido. En fin, estas membresías elaboradas con mucho cariño son para la comunidad de Lo Sabroso del Saber, las personas curiosas, las que disfrutan aprender, compartir y crear un mundo mejor. Son para ti. Empecemos. Hay historias que sobreviven incluso cuando el tiempo intenta olvidarlas. Una de esas historias comienza en el delta del Orinoco y tiene un nombre que quizás nunca has escuchado: Oco Guarao, gente de Curiara. Es el título de la primera y quizás la única película realizada en Venezuela totalmente narrada en un idioma indígena. No se trata de una película doblada o subtitulada en guarao. No, de ellas se hicieron dos versiones, una en español y otra totalmente narrada en guarao. Esta última versión, a cargo de Librado Moraleda, un maestro indígena, quien además tuvo una participación activa en la elaboración del guión. Pero esta historia no empieza con una cámara, empieza mucho antes, empieza en los años 50, cuando la Sociedad de Ciencias La Salle realizó dos expediciones científicas al delta del Orinoco, una en 1952 y otra en 1954, con el apoyo de la Misión Capuchina del Bajo Orinoco y financiada por una empresa petrolera. Los expedicionarios, bajo la dirección del hermano Ginés, tuvieron el buen tino de incluir la vida tradicional de los guaraos como parte integral de la película. Puede parecer normal hoy, pero en ese entonces no lo era. Hasta ese momento eran muy pocas las expediciones científicas que incluían a las sociedades indígenas como sujetos de estudio, y menos aún que utilizaran el registro audiovisual como herramienta. Los equipos eran muy costosos, grandes y pesados, y no muy fáciles de usar. Lo que captaron fue mucho más que imágenes. Registraron vida, costumbres, rituales, forma de existir. Aunque algunas escenas fueron preparadas, la obra se convirtió en un testimonio pionero, una ventana hacia aspectos fundamentales de la sociedad guarao de entonces y también de ahora. Los expedicionarios regresaron a la capital cargados de especímenes
de una rica colección etnográfica, cientos de fotografías, de grabaciones y más de 7.000 pies de películas a color en 16 milímetros. Todo ese material fue ordenado, clasificado y presentado en una exposición. Y se hizo la primera edición de la película, con una voz en off con marcado acento español que narraba el viaje, las expediciones y la vida cotidiana de los guaraní. Y luego, silencio. El material quedó guardado durante años, hasta que a finales de los años 70, casi 30 años después, Walter Coppens, director del Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La Salle, decidió algo importante: reeditar ese material, pero desde una mirada más antropológica. El problema era el dinero. Los presupuestos cinematográficos superaban lo posible. Y aquí entra otra historia dentro de la historia. Para entonces, yo colaboraba con algunos proyectos del ICAS y trabajaba para el Departamento de Cine de la Universidad de Los Andes. Y le propuse al doctor Coppens intentar hacerlo desde allí y buscar financiamiento, convertirlo en algo posible. Pero también tenía otros compromisos: un proyecto de tesis sobre el análisis del discurso político indígena, un trabajo con el Movimiento por la Identidad Nacional, y además era madre de un niño de 3 años al que no le gustaba ir a la escuela. Mi pareja, que apenas me veía, me convenció de algo decisivo: convertir la película en mi tesis. No fue fácil, porque la Escuela de Antropología no aceptaba una película como tesis, y menos una que yo no hubiese filmado. Así que exigieron un trabajo escrito. Junto a mi tutor, el lingüista Esteban Emilio Monzongi, decidimos continuar con el análisis, pero esta vez antropolingüístico, de los textos míticos que formaban parte del guión de la película. Y esa fue mi tesis, mi aporte: leer todo lo que se había publicado sobre el tema, investigar, profundizar y lograr que el documental se editara en los 2 idiomas, en guarao y en español. Y así me gradué de antropóloga en 1984. Pero esta película no es solo una película académica, tenía un propósito más profundo. En 1982 se había promulgado el Decreto de Educación Intercultural Bilingüe, y quienes estábamos involucrados en ese proceso sabíamos algo: que faltaban herramientas, que faltaban materiales en lenguas indígenas y que faltaba apoyo real para que los docentes indígenas pudieran trabajar. Entonces, la película se concibió como un material didáctico para docentes guarao, para sus comunidades, para su propia gente, porque había algo más, algo que dolía. La imagen que el guarao tenía de sí mismo muchas veces era descalificadora. En su propia tradición oral reciente, aparecía en desventaja frente al criollo, frente al blanco. Y entonces el objetivo se hizo claro: mostrar esta sociedad de la forma más asertiva, más accesible posible, para que al verse la gente guarao se sintiera orgullosa de sí misma, de su cultura, de sus costumbres, de quiénes son. Y en ese camino, Librado Moraleda fue clave. Las narraciones del guión fueron tomadas de recopilaciones hechas por el antropólogo Johannes Wilber, adaptadas sin cambiar su sentido original y luego reescritas en guarao por el mismo Librado, conocedor de su esencia más profunda, porque esta historia cuenta algo más, revela una forma de ver el mundo, y tal vez ese es el verdadero valor de todo esto: acercarnos, aunque sea un poco, a una realidad que durante mucho tiempo ha permanecido desconocida. Ahora sí, te invito a ver Oco Guarao, gente de Curiara.
Los guaraos somos unos 20.000. Hace varios miles de años que habitamos los caños del delta del Orinoco y algunas áreas circundantes, donde hemos desarrollado nuestra propia tecnología y forma de vida en armonía con el medio ambiente del Taico. Colón, al acercarse a estas tierras, escribió en su diario de viaje: vino de Oriente una gran canoa, todos mancebos y muy bien ataviados, con armas, arcos, flechas y tablachinas. Son de buena estatura, bien formados, de muy lindos gestos y hermosos cuerpos, y los cabellos largos y lisos. Traían la cabeza atada con un pañuelo de algodón, tejido a labores y colores. Esta es nuestra tierra, donde encontramos todo lo que necesitamos. Pero en tiempos muy remotos nosotros no vivíamos aquí. Nuestros antepasados vinieron de arriba. Allá arriba crecían las manacas de Winamoru, en cuya palma se posaban los pájaros. Un día un joven llamado Buenbrazo disparó su arco para flechar un pájaro, pero erró el blanco. La flecha pasó rozando las plumas del pájaro y cayó al suelo. El cazador se dirigió al lugar donde había caído la flecha. Buscando la flecha observó un huequito en el suelo por donde había entrado la flecha. Cavó e hizo un hueco en el piso del cielo por donde vio esta tierra. Entonces el joven descolgó las cabulleras de su chinchorro y se deslizó por ellas hasta abajo. Vio que había mucha comida. Buscó su flecha y no la encontró. Regresó al cielo para contar a su gente lo que había descubierto. Al oírle, los guaraos comenzaron a gritar: «¡Vámonos! Aquí no hay comida, que allá abajo hay en abundancia». Los guaraos se prepararon para bajar, tomaron las cabulleras de sus chinchorros y se deslizaron por ellas hasta esta tierra. Primero bajó Buenbrazo, luego bajaron muchos guaraos. Los que llegaron a la tierra encontraron mucha comida, mucha yuruma, mucho queso de moriche, muchos báquiros, muchos pescaditos de morichal y muchísima fruta de moriche. Los guaraos estaban muy felices. Decían: «Tenemos suerte, se acabaron los sufrimientos». Nosotros nos llamamos los dueños de la Curiara. El nuestro es un mundo de agua. Morrocoy, ojos entornados, fue el creador de todos los ríos. Él hizo el Winiquina, el Araguabisi, el Araguao, después hizo el Zacupana y luego el Merejina. Marchó en dirección del Orinoco e hizo el Orinoco. Los ríos son nuestros caminos y la Curiara nuestro medio de transporte. Viana, Viana, no me, Viana, no coruname, no coruidaname. Antiguamente, en los albores de nuestra tierra, limpiando el monte al pie del Cachicamo, su corteza se convertía ya sola en Curiara. Pero sin pasar mucho tiempo se pudría. Entonces, nuestros antepasados cortaron un cachicamo blanco y labraron una Curiara. Hicieron el bongo, lo rebajaron y lo quemaron. Colocaron los barrotes y abrieron la Curiara.
Ebukateo emone tui danami. Nami. Ebukateo anisha tunami. Nami. Era una curiara grandísima. Nuestros antepasados se pusieron a pensar, ¿cómo daremos una vuelta? ¿Haremos canaletes? Hicieron muchos. Al terminar se dijeron, probemos la rapidez de la curiara. Se embarcaron y jalaron canalete, pero no agarraban bien el agua. Mientras remaba pasó por arriba un conoto cantando. Cantó así. ¡Ay, qué gracia! En redondo no, por lo plano. ¡Eh! Y que jalemos por lo plano. Jalaron por lo plano. Allí sí corrió la curiara, y la borda cantó al son de los canaletes. Llegaron lejos, a alta mar. Volvieron y después atracaron. Es así como aprendimos a jalar canalete. La palma de Moriche es como nuestra madre. Tumbando y ahuecando su tronco, le sacamos la fécula que, amasada en el cernidor, nos da la harina de yuruma que es nuestro pan. Pero al principio no era así. Los guaraos eran pobres y no sabían cómo aprovechar la palma de Moriche. Haciendo incursiones en la selva encontraron una pica. Era el camino de los Siaguani, los que impiden el paso. Eran caníbales. Un día los guaraos los atacaron por sorpresa y los mataron a todos. Antes de regresar, pasaron por la casa de los Siaguani y se fijaron bien cómo eran sus utensilios. Vieron una guapa con el fondo finamente tejido. Los guaraos desconocían aquella artesanía. Después vieron la harina de Moriche bien preparada y la asada de ahuecar Moriche. Era perfecta. Los guaraos volvieron a sus casas, triunfantes y felices porque habían descubierto todo. Al día siguiente los guaraos fabricaron un cernidor, una asada y una canoa. Todo les salió perfecto. Ahuecaron un tronco de Moriche con la asada y comprobaron que así el meollo resultaba blando. Pasaron el meollo por el cernidor y consiguieron harina pura de Moriche. Los guaraos se sintieron felices y decían, ya no seremos más pobres. La palma de Moriches nos da todo lo que necesitamos. Nos proporciona yuruma, la verdadera comida, digna de ser ofrecida a Canobo. Nos da bebida, fruta, la carne de sus gusanos, materiales para hacer instrumentos de trabajo, de descanso, de recreación y abrigo. Na 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 ta na 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 na. Vamos a la manaruae, vamos a la manaruae. Vamos a la manaruae, vamos a la manaruae. Cuando un guarao quiere hacer una casa, escoge el lugar y lo limpia con el hacha y el machete. Después se pregunta, ¿qué medida tendrá mi casa? Si tiene muchos hijos, pone una medida grande. Luego va al monte y corta la madera para hacerla. Ahora el guarao piensa así. He cortado los troncos para hacer mi casa, pero no puedo traerlos yo solo. Voy a pedir ayuda a mis parientes. Habla con ellos y les dice, mis cuñados, estoy haciendo mi casa y he venido a pedirles que me ayuden a cargar los troncos y a levantar la casa. Sus cuñados les responden, está bien, te ayudaremos. Así colaboramos unos con otros para hacer nuestras casas. Cuentan que nuestros antepasados vivían en una cueva. Un día pidieron ayuda a los pájaros. Vinieron varios a picotear, pero solo el pájaro carpintero pudo abrir un hueco por donde podía pasar un cuerpo. Y todos los guaraos pudieron salir
y se echaron al agua. Apagaron su sed. Salieron del río y se pusieron a hacer un cobertizo de palmas. Vino el aguacero y dejó pasar el agua. Cortaron un poco de palmas de temiche y las doblaron de lado e hicieron el techo. Vino la lluvia y se chorreó. Se dijeron entonces, haremos una casa, doblaremos a lo largo las palmas y las coseremos con lianas. Amarraron, vino la lluvia y resultó bien. No se mojaron. Antes de amanecer, nuestros mayores hablan y cuentan los sueños que han tenido, aconsejan a los hijos, narran cuentos y entonan cantos mágicos para que los que duermen aprendan. Así es como desde niños aprendemos nuestras tradiciones. En la mañanita todos nos alistamos para salir a buscar nuestra comida. Vamos al conuco, a cazar o a pescar. A veces tapamos la boca de un cañito con una empalizada hecha con vástagos de temiche cocidos con bejuco. Se machaca el barbasco y se echa al agua. Los peces salen a la superficie en busca de aire. Entonces aprovechamos para arponearlos. Las boyas para pescar las hacemos con el vástago seco del moriche. En uno de sus extremos se amarra el guaral con el anzuelo. El mejor tiempo para pescar con boya es cuando el agua está clarita. Vivían muchos guaraos juntos y eran muy felices, pues no morían. Un día salieron de cacería. Llegó la noche y colgaron sus chinchorros. Mientras dormían vino Espíritu Ojo Grande y les sacó los ojos. Al despertar quisieron regresar a casa, pero como no tenían ojos cayeron al río y se los comieron los caribes. Poco después su pariente fueron al lugar donde murieron y vieron que habían crecido muchos rábanos. Buena comida para el morocoto. Cuando los frutos del rábano están bien maduros, caen al agua y el morocoto los come con voracidad. Flecharon un morocoto, lo sacaron a tierra y lo pusieron al fuego. Su olor era delicioso. Habían descubierto la comida del morocoto. Cuando tenemos suficiente comida, nos quedamos en la ranchería haciendo otras cosas. Tejemos cestas, mapires, petacas y cebucanes con la corteza del tirite. Con la corteza dura de la caña brava y del moriche, hacemos arcos, flechas, arpones y otros artefactos para la caza y la pesca. Los niños acompañan siempre a sus padres a donde quiera que estos vayan, y viéndolos hacer,
aprenden todo lo que deben saber como buenos guaraos. Nosotros los guaraos desde muy antiguo hemos seguido este camino. Esta es la manera como nosotros aprendemos lo que necesitamos saber en este mundo. Al principio los guaraos no tenían fuego y calentaban la comida al sol. El sapo tenía atrapado al fuego. Los guaraos se dispusieron a quitárselo. Después de muchos intentos sin lograrlo, colocaron al sapo bajo un árbol y le lanzaron un enorme racimo de cucurito que partió al sapo en dos, permitiendo al fuego escaparse. Y se incendiaron todos los árboles que son portadores del fuego. Cuando prendemos fuego, sale aquel mismo fuego que salió en libertad. Frotando pencas de moriches sale fuego. Frotando las de sangrito, las de jimajeru, las de giono, las de cedro, de todas ellas sale fuego. Así que ahora los guaraos estamos bien, gracias al sapo que fue la causa del fuego. Canobo es nuestro ser supremo. Los guaraos debemos tenerlo siempre contento, porque de lo contrario vienen las enfermedades. Estas son señal de que algo falló en la relación de los guaraos con Canobo. Cuando el Piachi anuncia que a través de un sueño Canobo le ha comunicado su deseo de bañarse en yuruma y tabaco, comenzamos a hacer los preparativos. Se va al morichal a buscar yuruma, se alista la pista de baile, se hace el pito con cera de abejas, se labran y se pintan las daunona que van en medio de la pista y que son representación material del espíritu. Canobo viene y se baña en la yuruma. Después el Piachi le ofrece tabaco. Canobo se queda satisfecho. La fiesta del Najanamu se hace para implorar la protección de Canobo contra las enfermedades que pueden estar amenazándonos. Ofrendamos el Najanamu a Canobo para que ni los niños ni los mayores se enfermen y para que no haya muertes entre nosotros. Esto es lo que hacían nuestros antepasados. Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Si no lo hiciéramos, habría muchas enfermedades y muchas muertes entre nosotros. Sí.
Desde el mes de enero, pasando 7 meses, es la fiesta de los cangrejos. El guarao, que no se rige por los meses de los criollos, sabe que llegó la temporada del cangrejo, cuando al amanecer ve aparecer por el oriente una estrella que el guarao llama Madre del Cangrejo. El cangrejo solo sale cuando llega el tiempo de su fiesta. Llega a la orilla de las playas en las bocas del Orinoco. Los guarao vamos con mapires y los recogemos en grandes cantidades. Después lo festejamos. Hay fiesta del cangrejo rojo y del cangrejo azul. Ini, en el béisbol, ¿ves? Hace mucho tiempo, cuando la isla de Trinidad aún estaba unida a tierra firme, vivía en las montañas un mono negro que entretenía a todos los animales con la música de su violín. Sus delicados sonidos estremecían a sus oyentes de la cabeza a los pies. El ritmo se apoderaba de ellos y levantándose sobre sus patas traseras, bailaban arrebatados al compás del violín. Un día el mono decidió viajar al sur. En un santiamén todos los animales del delta se reunieron a su alrededor, dominados por la mágica melodía del violín. Se pusieron sobre sus patas traseras y dijeron: «Bailemos todos a una, los hombres en una fila y las mujeres en otra frente a los hombres. Abracémonos y seamos todos amigos». Estaban presentes todos los animales menos el tigre. Le enviaron un mensaje para que viniera. Le dijeron así: «Hemos recibido la visita de un mono negro que toca un instrumento que le llena a uno el corazón de alegría y hace que nos abracemos y bailemos como amigos». El tigre quedó pensativo y luego dijo: «Ya sé, el nombre de ese mono es Naku. No podremos ser amigos. Su carne es la más sabrosa del mundo. Díganle que lo visitaré para matarlo y comérmelo». El mono esperó 2 días tocando el violín. Cuando llegó el tigre le dijo: «Como hoy es mi último día, concédeme la gracia de tocar por última vez una pieza en mi violín frente a ti y todos los animales. Después puedes matarme». «Está bien», dijo el tigre. Comenzó a tocar. Lo hizo tan bien que al tigre se le iban y se le venían los ojos. Después los cerró. Se levantó sobre sus patas traseras, echó hacia atrás la cabeza y comenzó a bailar. «¡Ay, Naku! ¡Qué maravilla de música! No dejes de tocar». Luego se acercó al mono y lo abrazó diciéndole: «Seamos amigos, hermanos. Tu música me arrebata y me hace bailar de gusto». Entre los brazos del tigre, el mono tuvo que dejar de tocar. Bajó su violín y los dos se repetían: «Amigos, hermanos». Si un guarao va a una ranchería y pinta en lugar visible un símbolo sexual femenino, la comunidad se siente ofendida y reta a la otra ranchería a una lucha de escudos.
Cuando los guaraos vivían arriba, había entre ellos dos piachis de mucha fama. Ellos eran los dueños de la vida y de la muerte. Todos los días se visitaban para contarse sus sueños. Se llamaban entre sí mi amigo de confianza. Estos dos piaches, junto con otros guaraos, no pudieron bajar porque la mujer embarazada les impidió el paso al quedar atascada en el hueco. Entonces los que quedaron arriba echaron lazos para llevarse a los que habían bajado. Echaban un lazo, agarraban a uno y se lo llevaban. Lo enlazaban y desaparecía. Esto fue el principio de la muerte en esta tierra. Por eso cuando muere un guarao, la gente dice que los de arriba lo enlazaron y se lo llevaron. Ya tamata weshi. A pesar de las presiones a las que hemos estado sometidos, desde que los europeos y criollos pisaron estas tierras, nosotros seguimos viviendo de acuerdo a nuestras costumbres. Seguimos celebrando nuestros ritos y cantando nuestras canciones. Seguimos siendo guarao. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na. Kwane-da-ne-da-ne-da, kwane-da-ne-da-ne-da-ne. Kwane-da-ne-da-ne-da, kwane-da-ne-da-ne-da. Malomo-salaman-naru, malomo-salaman-naruae. Malomo-salaman-naruae, nahoro-bukitane-naruae. Malomo-salaman-naruae, nahoro-bukitane-naruae. Malomo-salaman-naruae, malomo-salaman-naruae. Malomo-salaman-naruae, anahoro-kwanera. 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 Mawanaru-akwaha, ta-na-na-na-na-na. Kwanera-nera-nera, kwanera-nera-nera-ne. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Malomo-salaman-naruae, malomo-salaman-naruae. Malomo-salaman-naruae, naru-kitane-kwanera. Masaba, masamba, masamba, zinaria. Bubakayamoni, 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 Bubakayamoni.